Después de que Pablo en el verso 14 al 20, ahí directamente en 1 Corintios en el capítulo 12, habla de que cada miembro es necesario dentro de la misma iglesia porque cada uno cumple con un propósito dentro de la misma congregación para el sano funcionamiento de toda la iglesia. Pablo nos va a volver a dar el ejemplo que dio en el verso 15, pero ahora lo va a dar en el verso número 21, donde, como habíamos hablado respecto a este verso número 15, en donde él habla precisamente que si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y en el verso 21 menciona, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claramente vemos cómo es que aquí el apóstol Pablo da otra vez el ejemplo, pero ¿por qué razón? Nos hace suponer en su momento que si algún miembro del cuerpo hablara, podría reclamar, rechazar o inclusive hasta ser indiferente a cualquier otro parte del cuerpo. Pero lo que no entiende o lo que nos está haciendo entender el apóstol Pablo es que todos los miembros dependen unos de los otros y cada uno de los demás, porque ningún miembro es más honroso o más importante que otro, sino que todos los miembros son estimados por igual y requeridos en algún sentido, indispensables para que el cuerpo sea y funcione óptimamente. De forma similar también en la iglesia, cada miembro de la iglesia es muy necesario e indispensable dentro del mismo vínculo espiritual como miembro de una iglesia, porque cada uno es necesario para el buen funcionamiento de la misma iglesia, ¿verdad? Esto nos lleva a considerar claramente que un cuerpo necesita de todos sus miembros. Y esto nos lleva a considerar lo que dice precisamente el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto sería arrogancia. Pero si nosotros como miembros de una iglesia somos arrogantes, nuestro propio testimonio vendría a empañar la unidad y la armonía familiar que pudiera tener las familias dentro de una misma iglesia. ¿Por qué razón? Porque la idea del verso 21, el apóstol Pablo está mostrando que el ojo o la cabeza en su momento pudieran o quisieran ser independientes o independizarse de las otras partes del cuerpo, ¿verdad? Pero el hecho de ser independientes, bueno, pues definitivamente no servirían de gran cosa cada uno de estos miembros si estuvieran fuera del mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, en algún sentido, cada miembro de la iglesia, cuando se aparte de la misma iglesia, aunque puede servir de una forma diferente, no va a servir de forma óptima porque necesita la cobertura y necesariamente debe de estar dentro y vinculada al cuerpo de Jesucristo, que es la misma iglesia. Entonces pudiéramos decir que cada miembro, aunque se quisiera independizar, debe de sentir y debe de admitir en su propio corazón que su propia existencia se basa en la interdependencia, ¿verdad?, de los otros miembros físicos. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué podría lograr el ojo sin la ayuda de la mano? Pues nada. ¿Qué podría lograr o qué podría realizar la cabeza sin poder movilizarse? Sin todo el cuerpo, ¿verdad? Pues tampoco. Serían miembros inútiles. Entonces Pablo aquí está mostrando lo absurdo de querer ser independiente de todo el cuerpo, porque las partes individuales de cada cuerpo se ayudan mutuamente en el buen funcionamiento de este mismo cuerpo. Y entonces aquí podemos ver claramente cómo es que la iglesia, cuando está vinculada entre todos sus miembros, funciona de forma óptima. Esta es nuestra enseñanza, que todo miembro de nuestra iglesia que ya recibió un don de parte del Señor, que tiene un talento, que en medio de que haya venido de una latitud distinta, de una cultura diferente, siempre va a ser muy necesaria dentro del mismo cuerpo. ¿Por qué razón? Porque si recibió un don, no debe de considerarse independiente.
¿Por qué? Porque entonces no le podría decir a ninguno de los miembros de la iglesia, oye, yo no te necesito, yo no necesito de ustedes. Por el contrario, todos necesitamos estar abiertos y para recibir un consejo, una exhortación, alguna palabra de alguna persona dentro de la misma iglesia que necesitemos. Y no solamente de una persona prominente de los líderes que podamos considerar como una autoridad para nosotros que nos pueda dar consuelo y que nos pueda ministrar. Cualquier persona dentro de la iglesia, Dios la va a utilizar para ministrarte, para darte un buen consejo, inclusive para exhortarte. Pero si tú no consideras que una persona pequeña en el Señor y tú eres mayor de estatura espiritual, te puede exhortar, bueno, en este caso le estarías diciendo a la persona, sin decir una palabra, yo no te necesito. Y ahí estaríamos desconsiderando que la persona no es precisamente la persona a la que nos viene a exhortar, sino que es Dios mismo quien utiliza a la persona para exhortarnos a nosotros y para que esto llegue a lo profundo de nuestro corazón. Por ello es que tenemos que estar abiertos y necesitados de que todos los miembros necesitamos de todos. ¿Para qué? Para la edificación mutua. Entonces pudiéramos considerar que este aire de superioridad que pudiera tener cualquier miembro en una iglesia, pues esto no debería de existir. ¿Por qué? Porque debemos de ser siervos, debemos servirnos unos a otros, ¿verdad? Como lo dice claramente en el capítulo número 9 de esta misma epístola, verso 19, y dice así la escritura en 1 Corintios, en el capítulo 9, verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Imagínense, el apóstol Pablo, con toda la autoridad espiritual que tenía, ¿sí?, siendo un apóstol, se ponía a la estatura de cualquier persona y él mismo podía sentirse exhortado por el testimonio de otros, que cualquiera le pudiera decir algo que debiera de ser delante de Dios. Y tampoco se iba a poner en la soberbia de decir, yo no los necesito a ustedes. Por el contrario, claro que lo necesitaba. Y claro que nos necesitamos unos a otros dentro de la misma iglesia. Entonces pudiéramos considerar aquí, y esto significa que todo miembro de la iglesia necesita del conocimiento, de las habilidades, de las palabras, del buen entendimiento de los demás miembros de la iglesia para edificarse mutuamente. Y asimismo, aquel que exhortó una vez también necesita ser edificado por otros mismos miembros de la iglesia, porque todos nos debemos de estar edificando y sirviendo unos a otros. Este es el vínculo de la fe y para esto sirve nuestra amada iglesia. La iglesia de Jesucristo siempre va a estar vinculada entre sus miembros y cada uno de ellos entre sí mismo, ¿verdad? Esto entonces nos lleva a un punto número 2. Dice el verso 22, mis queridos hermanos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. O sea, un cuerpo con miembros frágiles, pero son totalmente indispensables. O sea que la iglesia siempre va a tener miembros a veces débiles, pero son indispensables para el buen funcionamiento de nuestra iglesia. Entonces aquí se puede decir que el apóstol Pablo está hablando de un contraste entre miembros que son fuertes, espirituales, y miembros que son débiles y que están pasando por alguna situación difícil. Y hablando del cuerpo humano, bueno, habrá miembros que son fuertes, como el caso de las manos y de los pies, que están expuestos a la intemperie, pero hay otros miembros que son débiles, como los internos dentro de nuestro mismo cuerpo, que necesitan tener otro tipo de trato. Esto podría ser cualquier miembro interno, puede ser el corazón, puede ser tu hígado, puede ser cualquier miembro, ¿no? Hablando precisamente de los miembros del mismo cuerpo. Y mira cómo es que el apóstol Pablo lo expone de esta forma, porque si bien los fuertes son las manos y los pies, bueno, las manos es lo que sostienen los objetos y soportan inclusive mucho peso, pero los pies son los que te desplazan e inclusive soportan todo tu peso. Y entonces esto habla de que cada uno de estos miembros, ya sean los débiles o los fuertes, se puede decir que son necesarios dentro del mismo cuerpo. ¿Por qué razón? Porque si bien los débiles no se ven,
que salen internamente ayudan a los fuertes a que se puedan mover. O sea, el corazón, por ejemplo, bombea tanta sangre a las arterias que esto implica que traiga esa agilidad a las manos o a los pies, ¿verdad? La misma oxigenación de los pulmones ayuda a que el cerebro se oxigene y esto lleva a que cada parte del cuerpo esté vinculado entre sí. Así que aquellos que no se ven, que pudiéramos pensar que son muy débiles, también son muy necesarios. Ahora, pudiéramos pensar de esta forma. Aun cuando, a lo mejor, cuando se extirpa un órgano interno dentro de una persona a través de una cirugía médica, tendría la persona que tomar remedios a lo largo de toda su vida si le extirparan un miembro, ¿verdad? Y tendría que tomar medicamentos y depender de algún aparato o de algo tecnológico para poder seguir con su vida y contrarrestar en su momento la pérdida de un órgano, ¿verdad? Entonces, en el caso de la iglesia, bueno, pudiéramos considerar que siempre el hecho de estar a los pies de mi Señor Jesucristo, cada vez que algún miembro se aleja de la iglesia, cada vez que algún miembro ya no está dentro, el cuerpo lo resiente. Lo resiente porque en su momento, aunque va a seguir adelante el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también todos los demás miembros se duelen cuando hace falta un miembro dentro de la misma congregación. Ahora, ¿qué podemos decir también? Por otro lado, una persona que es callada, ¿sí? Por naturaleza, no podría a veces ser tomada en cuenta, y esto hablando de los miembros que son débiles. Hay personas que son bastante tímidas, calladas, que no hablan mucho y que a veces pasan desapercibidas y no son vistas por las demás personas, inclusive por los líderes de la iglesia tampoco son notorias porque pues atienden a mucha gente, ¿verdad? Pero sin embargo, esta persona que pasa desapercibida, que es callada, que es inclusive introvertida, esta persona puede ser sumisa y con frecuencia pudiéramos considerar que hasta podría ser, si bien que no dice una palabra, podría ser una persona, poderosa y un héroe de la fe, porque estaría sin saberlo nosotros, orando constantemente por cada miembro de la iglesia. Y entonces este miembro se puede decir que es indispensable dentro de la comunidad cristiana, y su aparente debilidad que nosotros pudiéramos percibir con nuestra vista, que no habla, que es callado, que es introvertido, que inclusive baja los ojos, bueno, pues esta debilidad puede ser una fortaleza directamente para ella, porque ella ora constantemente por miembros de la iglesia, por la misma iglesia y por las mismas familias. Miren ustedes cómo es el caso de una mujer. Vamos ahí al Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 2 habla precisamente de una mujer llamada Ana. En el capítulo 2, verso 36 del Evangelio según San Lucas, dice así la escritura, capítulo 2, verso 36, dice: estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, hija de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. 84 años tenía esta mujer de ser viuda, o sea que a lo mejor ella tenía en promedio, cuando se casó a los 16, pudiéramos considerar que tenía 100 años. Una persona de 100 años dentro de una congregación cristiana, pues pudiera ser que se ve como un anciano, como alguien que no se ve, como algo que está ahí apartado, como alguien que no se nota si llega o no la hermana el día domingo, no se nota si se cambió de lugar o no, no se nota si habla o no, ¿verdad? Porque esta mujer, por ejemplo, lo que hacía, miren,
dice ahí que no se apartaba del templo y servía de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Ven lo importante que es un anciano dentro de una iglesia? ¿Ven lo importante que es una persona que es ya de edad adulta y no solamente adulta, sino mayor? Entonces, esos ancianos que para algunas personas inclusive no las quieren saludar porque están en el camino o porque no las quieres ver, son las más necesarias e indispensables dentro de la misma congregación. Así que no podemos hacerle menos a ningún miembro de la iglesia, por insignificante que creamos que pueda ser. Delante de algunos, por vista, pudiera ser insignificante, pero delante de Dios son honrosas. Y son personas que ayudan con ayuno y con oración, o son personas que constantemente están haciendo cobertura, orando por todas las familias dentro de la iglesia. Y dice el verso 38 de el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, hablaba de mi Señor y Salvador Jesucristo cuando fue entregado en el templo. Dice, a todos los que le esperaban la redención en Jerusalén. ¿Te das cuenta cómo es que estas personas son muy necesarias dentro del vínculo de la misma congregación y aunque pasen desapercibidas, son muy necesarias? Mira, en la iglesia de Corinto, ¿sí?, nadie debería de menospreciar a ninguno de los miembros llamando débiles, y nadie en la iglesia actual debería de menospreciar a ningún miembro. Pero el problema es que a veces, como los vemos vestidos, como los vemos que se mueven, a veces consideramos que son insignificantes, y no. Estas personas son esenciales y necesarias para el bienestar de la congregación. Jesús mismo le llegó a decir al mismo apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esto habla precisamente de la debilidad que nosotros tenemos delante de Dios, pero en su gracia somos poderosos a través de orar y clamar a nuestro Dios por aquellos que no conocen del Señor y también por aquellos miembros de nuestra amada iglesia. Número 3, mis queridos hermanos, un cuerpo con miembros decorosos. Dice el verso número 23 de la primera epístola del apóstol Pablo en el capítulo 12, en el verso número 23, y aquellos miembros del cuerpo, ¿verdad?, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Pablo está diciendo algo aquí importante, que si en lo personal consideramos a algunos miembros menos honorables, a estos mismos miembros debemos arroparlos, procurarlos y tratarlos con más cuidado, dándoles más honor. Estamos más o menos haciendo una extensión de lo que dice el verso 22 a continuación del verso 23. Y por ejemplo, pudiéramos considerar aquí que ¿quiénes serían los miembros a lo mejor que son menos dignos o menos decorosos, o los que su trabajo no se nota o es un trabajo oculto y silencioso? Bueno, pudiéramos considerar que son los hermanos que hacen el aseo o que hacen mantenimiento dentro de nuestro templo, o dentro de la iglesia, o dentro de cualquier iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y para algunos esta actividad no sería honrosa, ¿verdad? Pero delante de Dios esta es una grande responsabilidad, limpiar el templo y tenerlo a punto para la hora de la adoración, para la hora de la congregación, para la hora de que todo mundo va a llegar a escuchar palabra. Y estos hermanos hacen una labor responsable, silenciosa, pero bastante honrosa delante de Dios, de tener el templo con pulcritud, ¿verdad? Ahora, por otra parte también pudiéramos considerar otro ejemplo, que si bien hay miembros menos decorosos, dice aquí la Escritura que los tenemos que vestir con más decoro, ¿sí? Y entonces otro ejemplo podría ser que debemos de vestir con más afecto y con más consideraciones
aquellas personas que verdaderamente pues tienen algún problema físico, algún problema mental, y que en su momento, ¿verdad? Pues no atraen la simpatía de muchos o hasta nos hacen perder la paciencia o hacen probar la paciencia de algunos. ¿De qué es esto o qué es lo que estoy hablando? Bueno, habrá hermanos que pasan desapercibidos. Han llegado personas a nuestra amada iglesia con el silla de ruedas, algunos hermanos. Han llegado algunas personas con algún dolor, han llegado algunas personas inclusive con un trauma directamente en alguna parte de sus cuerpos, o inclusive con problemas mentales. Este tipo de personas son muy necesarias dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios las ha llevado directamente a la puerta de la iglesia, las ha traído a nosotros. ¿Con qué razón? Para ser revestidas del amor de Dios, del afecto de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero ese afecto se lo tienes que dar tú y yo. Ese afecto se lo tenemos que mostrar todos nosotros como parte de una familia en Cristo, como parte de aquellos que amamos a mi Señor Jesucristo y que debemos de reflejar el amor de Dios a aquellos que entran directamente por la puerta de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, ahora, si leemos una vez más el mismo verso, ¿verdad? ¿Cuál? El verso 23, ¿verdad? Dice así: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. O sea, hablando de estas personas. Pero ahora dice algo interno del cuerpo mismo como personas. Y dice: y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Pablo aquí menciona que en nuestro cuerpo tenemos miembros que no se deben demostrar por pudor, por decencia, por honor propio, ¿verdad? Son miembros que no son presentables, hablando del cuerpo humano, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues el honor, la pulcritud, la decencia son características notables de una comunidad de creyentes o de una comunidad cristiana o de una comunidad que es pueblo de Dios, que vive en medio de un mundo que, si bien la inmoralidad pasa desapercibido para el mundo, para nosotros no pasa desapercibido. Entonces esto significa que nosotros debemos de vestir ¿con qué? Con pulcritud, ¿verdad? Con mucha decencia. Pero aquí el apóstol Pablo se está refiriendo también a que en la cultura pagana del primer siglo la desnudez era común, el vestir ligero era muy aceptable, y Pablo dice aquí, y está dándonos a entender que como creyentes tenemos ciertas partes del cuerpo que tienen y que son muy honorables, hablando precisamente a lo mejor de las piernas, ¿verdad? Hablando del cuerpo de la mujer, hablando del cuerpo de los hombres, ¿verdad? Y que estos cuerpos son muy honorables y deben de estar cubiertas algunas partes de nuestro cuerpo para vestirse con mucha propiedad. Así que como creyentes, dentro del templo y fuera del templo, tenemos que vestir con pulcritud, con mucho honor, para reconocernos como gente seria, como gente pulcra, como gente pura delante de Dios. Amén. Un cuarto punto y último es que en un cuerpo no debe de haber diferencias internas. Dice así el verso 24 y juntamente con el verso número 25. Porque los que nosotros son más decorosos, hablando de los miembros del cuerpo, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. He dividido estos dos versos en fracciones. La primera fracción dice: porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Esto habla precisamente de nosotros en el vínculo y la atmósfera espiritual de la iglesia. Los líderes de una iglesia siempre son considerados como personas respetables, muy honorables,
honorables, pero no necesitan que se les salude, no necesitan que se les reconozca, porque sencillamente como pasan al púlpito, pasan a predicar o tienen algún ministerio, pues no se necesita que se les esté dando un reconocimiento por lo que hacen, ¿verdad? Puesto que somos siervos inútiles delante de Dios. Inclusive nuestras acciones son como trapos de inmundicia. Entonces no se les necesita reconocer, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son sí los que necesitan ser reconocidos y quiénes son los que sí necesitan ser saludados? Los que sí necesitan saludar y los que sí necesitan ser confortados son aquellos miembros más modestos, más callados, más introvertidos, aquellos que quieren pasar desapercibidos y que inclusive si tú llegas y les das la mano y le dices, ¿cómo estás, hermano, hermana? Estoy para servirte, mi nombre es tal o cual. Eso reviste tremendamente la posición de cualquier persona y dice, ah, caray, ahora me siento querido, me siento amado, siento que verdaderamente les importo porque alguien se está preocupando de mí. Alguien está mostrando que hay un interés por mí y le interesa todas mis aflicciones y todos mis problemas. Esa persona a partir de ese momento te va a agarrar la confianza como para poder no platicarte de chismes, sino platicar sus aflicciones y para que tú mismo en todo caso puedas orar por él, puedas también ministrarle, puedas leerle alguna palabra. Y esto es algo muy importante en donde nosotros mismos debemos de considerar que estas personas son las que en su momento tenemos que estar saludando y procurando siempre. ¿Por qué? Porque son miembros muy débiles y a estos tenemos que tratar con decoro, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con esta situación? Los tenemos que considerar como parte de nuestra familia, los tenemos que saludar y confortar y reconociendo que verdaderamente ellos son parte de nuestra amada y querida iglesia, ¿verdad? Ahora, en este mismo verso, en un inciso B, ¿verdad? Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? En su soberanía nuestro Dios tiene la autoridad absoluta para construir un cuerpo humano como mejor le parezca a Él, ¿verdad? Y Él mismo no le pregunta al ser humano cómo es que quería sus miembros dentro, ¿verdad? Él solamente da la creación, hace un cuerpo, lo forma y lo trae a la vida, ¿verdad? De la misma forma, dentro de una iglesia, Dios trae a los miembros y los mezcla entre unos y otros, entre miembros individuales, o sea que pone a miembros débiles juntamente con miembros fuertes, hace una estructura independiente de una iglesia a otra. ¿Para qué? Para que todos puedan servirse unos a otros. Y al combinar las distintas partes de un cuerpo o al combinar los distintos miembros dentro de alguna iglesia, bueno, pues esto ayuda a que se desarrolle una armonía perfecta, ¿verdad? ¿Cómo lo hace Dios? Solamente su Santo Espíritu, y es quien otorga esa perfección y permite que la iglesia funcione correctamente como Él quiere que sea y que funcione. Ahora, los elementos en su momento que son más fuertes van a ayudar y van a fortalecer a los miembros más débiles, como en este caso, si tienes un miembro fuerte, bueno, vas a ayudar a un miembro débil que acaba de llegar a la iglesia y que es introvertido, no habla, no se quiere relacionar. Tú acércate y procúrale para que él pueda sentir la confianza de platicar y sobre todo sepas por qué orar por él. Ahora, toda esta mezcla de miembros es para que Dios también haga un vínculo dentro de la misma atmósfera espiritual de nuestra amada iglesia. ¿Por qué razón? Porque esto va a traer coinonía, o sea, compañerismo, va a traer armonía entre los distintos miembros, va a traer una fortaleza dentro de nosotros mismos, va a traer un grande honor, y entre unos y otros nos vamos a exhortar a vivir en pureza.
pulcritud, pero por sobre todo en santidad. O sea que pudiéramos decir que todo esto, la pulcritud, la santidad, la coinonía, el honor, ¿sí?, y todo lo que conlleva la obra de Dios, es porque Dios mismo está trabajando en los corazones y está trabajando dentro del cuerpo de Jesucristo, que es su propia iglesia, ¿verdad? Ahora, el verso 25, ¿sí?, dice ahí, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. El cuerpo físico, creado por Dios, o sea, tu cuerpo y mi cuerpo, no podría causar una división en sí mismo, ¿verdad? Sería prácticamente imposible que los miembros de la izquierda dentro de tu cuerpo se dividieran y no quisieran trabajar porque están enojados con los de la derecha. Y a su vez, los miembros de abajo de la cintura no quisieran trabajar de acuerdo a los miembros de la parte de arriba porque están disgustados con ellos. Esto es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque dentro de un cuerpo todos tienen que estar vinculados entre sí para trabajar conjuntamente. Pero así como es de imposible que en un cuerpo humano suceda esto, igualmente de imposible debería de ser dentro de una iglesia, ¿verdad? Pero fíjate que esto a veces no sucede así. Dentro de la iglesia, los miembros de una iglesia son capaces de crear desavenencias, desunión, desánimo, roces, y que pueden provocar ellos mismos divisiones o un conato de problemas dentro de los mismos miembros o dentro de las mismas familias. Entonces, en consecuencia, ¿qué sucede? Pablo está afirmando aquí, y por ello es que es pertinente los versos del 21 al 25. Y afirma que dentro de la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo no debe de ocurrir ninguna división, no debe de ocurrir roces, no debe de haber conato de bronca, no debe de haber problemas ni desavenencias. Por el contrario, el apóstol Pablo se está esforzando porque los corintios y cualquier iglesia de la actualidad se mantenga unida como el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios ha sido el creador de la iglesia. Porque mi Señor Jesucristo la ha fundado con su sangre. Porque tú y yo pertenecemos a ese cuerpo y en ese lugar es donde somos edificados, capacitados, instruidos y madurados en la fe para que algún día el Señor, cuando regrese, nos encuentre aptos para estar directamente ligados y llevados hasta su presencia. Entonces, pudiéramos decir que el apóstol Pablo estaba trabajando desde entonces y hoy el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, buscando que nosotros nos esforcemos como miembros para no tener ninguna desavenencia, para no tener ningún roce dentro de nuestra iglesia. Por el contrario, para que tengamos un amor, para que reflejemos verdaderamente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que hoy podamos sentirnos totalmente vinculados en un cuerpo que es la iglesia y es la iglesia de mi Señor Jesucristo. Aún más, el apóstol Pablo extiende todo esto, que no solamente debe de ser la extensión de estar vinculados en armonía en la iglesia, sino que lo hace extensivo y lo extendía directamente con los de Antioquía, con los de Jerusalén, los de Corinto con los de Colosas, y todos estábamos vinculados. Hoy en día, todas las iglesias debemos estar vinculados porque pertenecemos a un cuerpo, que es el cuerpo de mi Señor y Salvador Jesucristo, que es la iglesia. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Y si no conoces y si no estás vinculado a un cuerpo, no estás vinculado a una iglesia, te invito a que asistas a una iglesia y puedas conocer el verdadero, genuino y auténtico amor de Dios. Y te aseguro que vas a ser añadido. No importa tus características, no importa tu cultura, no importa tu talento, pero sí importa mucho el don que puedas tener, porque ese te va a servir para que tú puedas ser de edificación dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Que Dios te guarde. Vamos a orar. Padre, Señor Dios, te alabamos y te exaltamos. Te glorificamos, bendito Señor, porque tú has
fundado tu iglesia. Y tú, Padre, has llevado a cada miembro de la iglesia a poder desarrollar algún don, Señor, pero también a estar vinculado con otros miembros de la misma iglesia. Rogamos, Padre, para que tú bendigas a cada miembro. Que siempre, Señor Dios, podamos depender unos de los otros. Que podamos servirnos unos y otros. Que podamos siempre, Señor Dios, estar en coinonía. Que podamos considerarnos como parte de una familia dentro de una iglesia. Guarda nuestras vidas. Y si alguno ha tenido algún problema, hoy, bendito Padre Celestial, lo ponemos en tus manos y también rogamos por ese perdón que tú, Señor Dios, diste en esa cruz. Rogamos, Padre, para que tú nos perdones, para que tú nos limpies y para que nos otorgues la bendición de poder siempre estar a tus pies. Guarda nuestras vidas, ayúdanos, bendito Dios, y permite que el cuerpo de Cristo siempre funcione en óptimas condiciones, sabiendo que cada miembro, Señor, te ama, te adora y que siempre está a tus pies buscando servir a los demás miembros. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios te guarde.